Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Este pasaje del Evangelio según San Juan que hemos leído puede solamente entenderse con el pasaje precedente en el que Jesús ha concedido la gracia de la vista a un ciego de nacimiento que ha tenido que sufrir también los interrogatorios por parte de las autoridades, por los fariseos que lo rechazan, que lo critican. Incluso sus padres se hacen a un lado diciendo: ya tiene edad, pero al final sucede que es expulsado de la sinagoga por haber reconocido la obra de Jesús. Y cuando se encuentra Jesús con este que había sido ciego y le dice: ¿tú crees en el Hijo del Hombre?, le responde aquel que había sido ciego: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Le respondió Jesús: lo has visto, es el que está hablando contigo. Y le respondió aquel que había sido ciego: creo, Señor, porque reconoció la voz de aquel que lo había sanado. Y entonces viene esta afirmación de Jesús, que ha venido al mundo para que los que ven queden ciegos y los ciegos vean. Y los fariseos se sienten aludidos por eso y le preguntan: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece. Y en este ambiente es que Jesús pronuncia las palabras del famoso discurso del buen pastor, en el que Jesús se compara con la puerta del redil, se compara también con el pastor, pero aprovecha la oportunidad para hablar del redil de las ovejas, para hablar también de los salteadores y ladrones, para hablar describiendo la realidad de un ambiente de un redil, donde está un portero que reconoce al auténtico pastor, y lo mismo hacen las ovejas, como ha hecho este que era ciego y reconoció la voz de Jesús. Al amanecer, entre la oscuridad, el pastor llegaba, hablaba a las ovejas a una por una y las sacaba afuera para llevarlas a pastar, a alimentarlas. Pero si se presentara un extraño, no reconocerían su voz. Por el contrario, al desconocerla, se retirarían huyendo de él, porque la voz de los extraños no es conocida para las ovejas. Y es aquí que Jesús compara otra vez su propia persona con la puerta de las ovejas. Él es el que autentifica la entrada de los verdaderos pastores y dice que antes de él han venido salteadores y ladrones, a los que las ovejas no escucharon, que puede referirse esta expresión a Judas el Galileo, a Teudas o probablemente también a los escribas y fariseos. Jesús así dice que Él es la verdadera puerta y el que entra a través de Él estará a salvo, protegido por la puerta, entrará y saldrá y encontrará pasto, sea afuera que adentro. Pero el ladrón solo viene a matar y a destruir, y el pastor da la vida en abundancia. Y continúa describiéndose como el buen pastor que está dispuesto a dar su vida por sus ovejas, dar la vida a cambio de sus ovejas, en rescate por sus ovejas, con una entrega total de su vida. ¿Qué equivale todo esto a depositar su vida como un precio
o despojarse de su vida como un vestido para darla en favor de su rebaño. Porque Jesús aquí se compara también con el mercenario o asalariado que se alquila, que se compromete a ofrecer el servicio de cuidar un rebaño a cambio de un pago. Por eso no le interesan las ovejas, a él le interesa lo que va a ganar. Él no es el pastor, ni tampoco es el dueño. Y cuando ve el peligro con la venida del lobo, abandona las ovejas emprendiendo la huida. No se preocupa por defenderlas, no hace nada por protegerlas. Lo que quiere es salvar su propia vida, y es entonces que el lobo aprovecha que quedan a su merced, y entonces se arroja sobre ellas y las dispersa. Jesús dice que esto sucede porque al asalariado de ningún modo le interesan las ovejas. Su único interés y su única preocupación es el dinero que va a recibir a cambio de cuidarlas, siempre y cuando no represente peligro el atender al rebaño. Pero una vez que ve expuesta su vida no vale tan poco como un salario que recibe por cuidarlas. En cambio, el pastor está dispuesto a exponer su vida, a arriesgarla y a entregarla en beneficio del rebaño, porque conoce a su rebaño, porque es suyo y porque además le pertenece, y los miembros de su rebaño son amados por él. Jesús se presenta otra vez como el buen pastor, que tiene una relación muy cercana, muy familiar y muy personal con sus ovejas. Ya se nos ha dicho con palabras de Jesús que las ovejas son capaces de reconocer la voz del pastor en medio de la oscuridad, y no solamente la voz, el nombre que les ha impuesto, la manera en que pasa lista para irlas haciendo salir, y para que una vez reunidas les vaya hablando por el camino o silbando para conducirlas al lugar donde va a apacentarlas, a alimentarlas. Así, una de las características del buen pastor es el conocimiento personal y familiar que tiene de sus ovejas. Y entre él y las ovejas hay un mutuo conocimiento. Pero este conocimiento Jesús lo compara a esta manera en que el Padre se conoce con Jesús. Como el Padre me conoce a mí, como un hijo, como un miembro de su familia, como su descendiente, dice Jesús que él también conoce al Padre. Y él por eso está dispuesto a dar la vida por sus ovejas, porque las conoce de una manera familiar, como parte de su vida, como una relación afectiva, afectuosa, amorosa. Y por eso Jesús no es como el mercenario. Él ve con amor a su rebaño, y ese amor que tiene hacia ellas lo mueve también a ser capaz de no abandonarlas delante del peligro, de las amenazas inminentes con la presencia del lobo. Jesús nos dice que además tiene otras ovejas. Esas ovejas no están dentro del mismo redil en el que él las resguarda. Esas ovejas que él tiene que ir a buscarlas, tiene que traerlas a unirse con el rebaño que ya le corresponde. No son del mismo aprisco, y estas ovejas las tiene que traer de fuera. Y estas también tienen que escuchar su voz, tienen que entrar en una relación personal con él, para que así, junto con las que ya tienen el redil, se conviertan y se congreguen en una sola manada, en el rebaño que conduce este único pastor. Esta enseñanza es muy importante porque la unión de los discípulos de Jesús, de aquellos que son pastoreados por él, depende de reconocer al único y auténtico pastor, de reconocer su voz y su enseñanza, de ser capaces de reconocerlo como el Hijo del Padre, de entender que solo en él se puede tener la unión del único rebaño.
que Él es el único que nos puede llamar y conducir a donde Él quiere. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.